Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y que, sinceramente, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón. Vamos a hablar de celos, de romance, de química explosiva y, como no, de los protagonistas que nos han robado el corazón en innumerables ocasiones. Si hablo de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos nombres que al juntarse, generan una electricidad palpable, tanto en la pantalla como, quién sabe, quizás un poquito también fuera de ella. El título de hoy promete ser revelador: Celos de Tuba Büyüküstün por Engin Akyürek, las pruebas te sorprenderán. Y créanme, vamos a ir más allá de los rumores superficiales. Vamos a investigar, a buscar esas pequeñas pistas, esas miradas, esos comentarios que nos hacen pensar si esa maravillosa química que vemos en pantalla es puramente profesional, o si hay algo más, o si, por el contrario, la envidia, los celos, se han colado en esta historia. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de estas dos estrellas turcas y a desenterrar las verdades que hay detrás de estas especulaciones. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita, así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Cuando pensamos en Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, casi de forma instantánea nos viene a la mente Kara para Aşk, o amor de contrabando como se conoció en muchos países. Vaya pareja. La conexión entre ellos era innegable. Sus personajes Elif y Ömer vivieron una historia de amor intensa, llena de obstáculos, traiciones y, por supuesto, una pasión arrolladora. Y es precisamente esa autenticidad en la pantalla la que alimentó durante años los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos, o al menos, sobre una profunda admiración mutua que a veces puede cruzar la línea hacia algo más complejo. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores de celos? Principalmente se basan en la observación de sus interacciones, tanto en entrevistas como en eventos públicos, y en las narrativas que se crean en torno a sus carreras. Tuba Büyüküstün, conocida por su belleza serena y su profesionalismo, ha tenido a lo largo de su carrera otras parejas protagónicas que también generaron mucha expectativa. Sin embargo, la química con Engin Akyürek parece tener un estatus especial, casi legendario. Una de las pruebas que suelen mencionar los fans y los medios de comunicación se refiere a las entrevistas conjuntas. A menudo se analiza el lenguaje corporal, las sonrisas, las miradas cómplices. Se dice que cuando Tuba hablaba de Engin, había una admiración genuina, una chispa particular. Y cuando Engin hablaba de Tuba, se podía percibir un respeto profundo y una cierta protección. Es fácil caer en la interpretación de estas sutilezas, especialmente cuando se ha invertido tanto emocionalmente en una historia de amor ficticia. Pero, ¿y los celos? Aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez más especulativa. La idea de que Tuba podría haber sentido celos de Engin surge, en gran medida, por el éxito masivo de Engin como actor, especialmente tras proyectos posteriores a Kara para Aşk, donde su popularidad explotó a nivel internacional. Engin Akyürek se convirtió en un fenómeno, protagonizando series aclamadas como El secreto de Feria y La traición. En un mundo donde la competencia es feroz y los focos siempre están puestos en las estrellas, es natural que surjan comparaciones y, con ellas, la posibilidad de envidia profesional. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos al atribuir celos a Tuba sin pruebas sólidas. Ella misma es una actriz consolidada y respetada, con una carrera brillante por derecho propio. ¿Por qué habría de sentir celos? Quizás la idea parte de la percepción de que Engin, en ciertos momentos, acaparó más atención mediática o recibió proyectos que resonaron de manera diferente. Pero esto es inherentemente parte de las dinámicas de la industria del entretenimiento, donde los roles y las oportunidades varían. Otro punto que a veces se saca a colación son las relaciones personales de ambos. Tuba Büyüküstün estuvo casada con el actor Onur Sailak, con quien tuvo 2 hijas. Engin Akyürek, por su parte, ha sido mucho más reservado con su vida privada, lo que ha alimentado aún más los rumores. La ausencia de una confirmación de una relación entre ellos, a pesar de la química palpable, ha llevado a algunos a teorizar sobre posibles obstáculos o incluso sobre celos que podrían haber impedido que algo floreciera. ¿Pero qué pruebas concretas tenemos? La verdad es que en su mayoría son interpretaciones de la dinámica entre ellos. Por ejemplo, en algunas alfombras rojas, se ha notado cómo a veces se evitaban las fotos demasiado cercanas, o cómo las respuestas a preguntas sobre su relación eran siempre profesionales y distantes.
Para muchos, esto es simplemente profesionalismo. Para otros, es una señal de que las cosas se pusieron complicadas. Pensemos en otro ángulo, ¿podrían los celos ser a la inversa? ¿Podría Engin haber sentido celos de Tuba? Quizás por su éxito en producciones donde ella era la figura principal, o por cómo ella manejaba su carrera con una proyección internacional temprana. Sin embargo, los rumores que circulan con más fuerza, y los que han capturado la atención del público, se centran más en Tuba y su supuesta reacción ante el ascenso de Engin. Los fans son, a menudo, los mayores detectives. Analizan cada detalle, una mención casual en una entrevista, una foto que se publica en redes sociales, un me gusta a una publicación. Y es en este terreno donde se construyen muchas de estas narrativas. Se busca una confirmación, un guiño, algo que valide la idea de que hay más que una simple amistad o compañerismo profesional. Una de las teorías más persistentes sugiere que tras el éxito de Cara para Ask, el camino de Engin Akyurek se disparó de una manera que quizás no todos esperaban. Él se convirtió en un ícono global, con proyectos que lo llevaron a audiencias masivas. Y en este contexto, algunos sugieren que Tuba, siendo una actriz ya muy exitosa, podría haber sentido la presión o incluso la envidia de ver cómo la atención mediática se inclinaba fuertemente hacia su coprotagonista. Pero insisto, esto es pura especulación. Otra forma de interpretar los celos podría ser en el sentido de una sana competencia. En la industria del entretenimiento, ver a un colega, con quien se ha compartido un proyecto tan exitoso, alcanzar nuevas alturas puede ser inspirador. Y a veces, esa inspiración viene acompañada de una pizca de deseo de lograr lo mismo o incluso más. No necesariamente celos destructivos, sino esa chispa competitiva que impulsa a los artistas a seguir mejorando. Las pruebas que a menudo se presentan son más bien indicios que se magnifican por la imaginación colectiva. Por ejemplo, se ha comentado que en ciertas ocasiones, cuando se les preguntaba sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo, las respuestas eran evasivas o diferidas. Esto podría interpretarse de muchas maneras, quizás agendas apretadas, o quizás una precaución para no avivar más los rumores, o incluso, sí, tal vez una incomodidad subyacente. Pero seamos honestos, la magia de una pareja en pantalla es tan poderosa que es difícil disociarla de la realidad. Tuba y Engin nos vendieron una historia de amor tan creíble, tan apasionada, que el público se enamoró no solo de Elif y Omer, sino también de la idea de que Tuba y Engin pudieran estar juntos en la vida real. Y cuando eso no sucede o cuando hay indicios de tensión, la imaginación empieza a volar. Las entrevistas donde se habla de la amistad y el respeto mutuo son siempre muy diplomáticas. Y es lo normal. Nadie va a admitir públicamente sentirse celoso de un colega. Pero la forma en que se comunican, el tono, las pausas, todo puede ser interpretado por los fans más acérrimos. Pensemos en esto, es posible que los celos no sean de Tuba hacia Engin, sino quizás de las parejas o los entornos de ambos. En ocasiones, las relaciones de pareja pueden verse afectadas por el éxito y la atención que reciben los artistas de sus coprotagonistas. Sin embargo, de nuevo, no hay evidencia que apunte en esa dirección. Lo que sí es innegable es el respeto profesional que Tuba y Engin se profesan. Ambos son actores muy talentosos, dedicados a su arte. Y es probable que el éxito individual de cada uno sea motivo de orgullo para el otro, más allá de cualquier posible rivalidad. La industria turca es relativamente pequeña, y la colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales. Si nos guiamos por lo que se dice en foros, redes sociales y artículos de entretenimiento, las pruebas de los celos de Tuba Büyüküstün por Engin Akyurek suelen ser una mezcla de 1. Observaciones de interacciones lenguaje corporal en eventos públicos, miradas, sonrisas, y cómo interactuaban durante entrevistas conjuntas. Se busca algo más en esa conexión. 2. Comparaciones de éxito el imparable ascenso de Engin Akyurek a nivel internacional después de Cara para Ask. La teoría es que Tuba, ya una estrella, podría haber sentido que la atención se desplazaba hacia él. 3. Evasivas y profesionalismo la forma en que ambos respondían a preguntas sobre su relación o sobre trabajar juntos nuevamente. Las respuestas cautelosas se interpretan a veces como un intento de ocultar tensiones. 4. Rumores de terceros a veces, se citan comentarios anónimos o supuestas filtraciones de personas cercanas a la producción o a los actores, lo cual es, por supuesto, la fuente más dudosa.
La verdad, sin embargo, es que hasta que Tuba o Engin no decidan sinceramente abrirse sobre su relación y sus sentimientos, todo lo que tenemos son interpretaciones y especulaciones. Y en este mundo de las celebridades, la especulación es el pan de cada día. Lo fascinante de este tema es cómo la química en pantalla puede crear una realidad paralela en la mente de los espectadores. Nos enamoramos de la pareja y por lo tanto queremos que esa magia trascienda la ficción. Cuando la realidad no se alinea perfectamente con nuestras expectativas, buscamos explicaciones, y los celos son una narrativa atractiva y dramática que encaja con la intensidad de sus personajes. Podría ser que Tuba Büyüküstün simplemente admira la trayectoria y el talento de Engin Akyürek, y eso es todo. Absolutamente. Podría ser que el éxito individual de cada uno, que es natural en esta industria, haya generado una dinámica profesional intensa pero respetuosa. También es muy posible. Las pruebas que les prometí en el título son, en realidad, interpretaciones de momentos, de miradas, de palabras dichas y no dichas. Son el resultado de una profunda conexión emocional que los fans desarrollan con los personajes y los actores que los interpretan. Y esa conexión es, en sí misma, una fuerza poderosa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la colaboración entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek fue un hito. Crearon una obra de arte televisiva que resonó en millones de personas. Y como espectadores tenemos la libertad de imaginar las historias detrás de las cámaras, pero siempre recordando que la verdad completa solo la conocen ellos. Para concluir, hemos explorado las fascinantes especulaciones sobre los celos de Tuba Büyüküstün hacia Engin Akyürek. Hemos analizado cómo la intensidad de su química en pantalla, el éxito individual de Engin, y las sutiles interacciones en eventos públicos han alimentado estos rumores. Si bien no existen pruebas concluyentes, la narrativa de los celos es atractiva y se alimenta de la profunda conexión que el público siente con esta icónica pareja. Al final, lo que queda es el respeto mutuo, la admiración profesional y el legado de una historia de amor inolvidable que nos regalaron. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo al prepararlo. Me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen en estos rumores? ¿Qué piensan de la química entre Tuba y Engin? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis de telenovelas turcas, secretos de celebridades y todo lo relacionado con este apasionante mundo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman las historias turcas, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.